Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es primero revisar el apunte de la clase anterior, que fue el día martes 14, y posteriormente vamos a resolver algunos problemas de la guía. Vamos a darle énfasis a no y por ahí también comprobar algunos con malla, ya que en realidad me parece que hicimos un problema acá, estoy viendo, así que vamos a hacer eso ya, de ejercitar. Entonces, ¿qué vimos la clase pasada? Caso particular 2 del método nodos. Recuerden que el método nodos lo que se basa es en aplicar la LKC en cada uno de los nodos de no referencia, son estos nodos que tenemos definidos acá, y lo hacemos siempre en función de las tensiones de nodo. Así como, por ejemplo, en Maya trabajábamos obteniendo todo en función de las corrientes de Maya, en este caso en función de las tensiones de nodo. Bueno, ¿qué pasaba en este caso particular 2? Teníamos que había una fuente de tensión, por tanto, yo no puedo conocer la corriente que circula ahí. O sea, le podría dar un nombre, después calcularla y todo. O sea, lo puedo hacer, pero no a priori, no directamente. Como si es el caso acá, que yo sé que esa corriente que va a circular entrando a ese nodo es de 2 amperes. Entonces, ¿qué hacíamos? Cuando teníamos una fuente de tensión entre dos nodos de no referencia, ya sea independiente o dependiente, nosotros creamos un supernodo, que es un nodo más grande, o nodo generalizado también se le puede decir, que finalmente no es más que una superficie donde nosotros decimos que no se puede acumular carga. Y por tanto, todo lo que entra tiene que salir. O, que es lo mismo, ¿cierto? La sumatoria de las corrientes que ingresan es igual a cero. O sea, ingresan y que salen, ¿cierto? Es igual a cero. Que sería lo que nos indica la LKC. Por tanto, ¿qué hacemos entonces en este problema? Vamos a obtener una LKC en el supernodo, vale decir, tomando esta corriente, esa corriente, esa corriente, esa corriente, y luego dentro del supernodo vamos a obtener una relación de tensiones directamente en la fuente de tensión. Por eso ustedes pueden ver que como asumimos que todo lo que era saliente era positivo, nos quedó en el supernodo menos 2, porque está entrando, nos queda E1 menos 0 dividido en 2, que sería obviamente la tensión que tenemos sobre ese resistor, dividido en el resistor nos da obviamente una corriente. ¿Sí? Acá nos queda E2 menos 0 dividido en 1. Y por último, E2 menos 0 dividido en 3. Ahí tenemos las 4 corrientes que estarían en este caso convergiendo en ese supernodo. Importante también es mencionar que no podemos cambiar la dirección y por tanto el signo de las fuentes de corriente. Ahí las tenemos que respetar su dirección, no se la podemos cambiar. En el caso de los resistores, podemos asumir que todo sale y no hay ningún problema. Porque obviamente, como les comentaba, después los resultados nos corregirán si es que no fuera así. Aquí ordenamos la expresión, nos quedó entonces la ecuación 1. Luego nos fuimos dentro del supernodo y dijimos E2, que es la tensión que tengo en el positivo, menos la tensión que tengo en el negativo, en este caso es E1, tiene que ser igual al valor que me indica la fuente. Vale decir, para este problema, 9 voltios. Así que obtuvimos una ecuación casi de forma directa. Luego, con este sistema, resolvimos y obtuvimos las tensiones de nodo. Obviamente, después podríamos calcular cualquier cosa. Tuviéramos un B, 0, un I0, lo que fuera. Aquí tenemos un ejemplo adicional. Les decía yo que en realidad si tuviéramos un resistor que esté en paralelo con el supernodo, o en realidad con la fuente que está formando este supernodo, nosotros podríamos dejarlo afuera de ese resistor o podríamos dejarlo dentro del supernodo. No habría problema, no habría una diferencia importante. Sin embargo, si nosotros dejamos fuera ese resistor del supernodo, recuerden el resistor que está en paralelo, si hubieran dos resistores en paralelo, bueno, también los podríamos dejar fuera los dos. Eso sería poco práctico, la verdad. Porque en definitiva, si yo tomo acá la corriente que sale, y acá la corriente que sale, que es lo que nosotros hacemos en el método, me queda E1 menos E2 dividido en 3, más E2 menos E1 dividido en 3. Obviamente esto se anula y por tanto no tiene ningún sentido incluirlo, por eso que realmente los quitamos. ¿Ya? Así que hacemos esto. Directamente dejamos cualquier resistor que esté en paralelo dentro del supernodo, que es justamente lo que les digo ahí. Luego resolvimos el problema 12 de la guía. En este problema teníamos, ¿cierto?, que nos pedían calcular una tensión B0 y además una corriente IX. Nos decían que usáramos el método de nodos y el método de malla. Según recuerdo, nosotros habíamos resuelto este problema usando malla. ¿Sí? Así que si alguien por ahí lo quiere revisar, en las clases anteriores debería encontrarlo. Y si me equivoco, bueno, me dice después en la próxima clase y lo resolvemos también con malla. Así que, ¿qué hicimos? Teníamos, ¿cierto?, un nodo de referencia, estaba definido. Aquí la tensión es igual a 0. Definimos entonces nosotros estas otras tensiones, E3, E1, E2. Podrían preguntarme por qué le llamé a S3. En realidad, los nombres que le dé da lo mismo, no es muy importante. Le podría llamar B1, B2, B3, como yo quiera, mientras sea consistente y no lo cambie mientras resolvemos el problema. Sin embargo, yo generalmente tiendo a dejar el E3, o más bien la última tensión, a las fuentes o en los nodos donde yo sé que se va a definir el valor, debido a que hay una fuente.
Como yo sé que acá vamos a obtener una ecuación que va a ser 3, la tensión del positivo, menos 0, que sería la tensión del negativo, igual a 30, rápidamente L3 va a quedar igual a 30. Por eso lo dejé con ese número, para que salga del sistema y nos queden solamente ordenados y como incógnitas L1, L2. ¿Ya? Ese es todo el objetivo. Pero como les digo, no es obligatorio, lógicamente. ¿Ya? Pero es una buena idea porque a veces pasa que uno cuando le queda un sistema con E2 y E3, yo he visto casos en los cuales de repente alguien por algún motivo se equivoca y toma como que fuera L1. Son errores que no son tan comunes, pero pueden suceder. Así que seguimos. En este nodo tenemos solamente resistores que están convergiendo, por eso decimos E1 menos E3 dividido en 10, más E1 menos 0 dividido en 2, más E1 menos E2 dividido en 1. Eso igual a 0, que sería lo que nos indica a nosotros la LKC. Justamente es lo que está acá. Yo multipliqué por 10, ¿cierto? Y ordenamos todos estos términos para obtener así la ecuación 1. Luego pasamos al nodo 2, y aquí tenemos que notar que hay una fuente corriente, ¿cierto? Que está entrando. Por tanto, esta corriente va a quedar negativa, porque estamos asumiendo todos los salientes positivos. Nos queda así menos 4x, nos queda E2 menos E1 dividido en 1, que aquí lo puse primero, ¿cierto? Más E2 menos 0 dividido en 5. Fíjense bien que yo no puse el B0. O sea, yo omito el B0, omito el IX siempre que pueda, y el único momento en que yo estoy obligado a incluirlo es cuando forman parte del valor de una fuente dependiente. Obviamente ahí no lo puedo omitir porque forma parte del valor. Así que como aparece el IX, vamos a tener que ver qué es. Buscamos entonces el IX donde aparece, definido con la flecha. Aparece acá. Así que como circula ahí, yo voy a decir, IX será igual a la tensión desde donde parte la corriente, en este caso E1, menos la tensión a donde llega, que sería en este caso 0 volts. Por tanto, E1 menos 0 dividido la resistencia. Eso nos va a dar la corriente IX, que fue, perdón, justamente lo que hicimos ahí. Reemplazamos eso, nos queda entonces esta expresión, que está ahí, y finalmente, ordenando todo, llegamos a la ecuación 2. Como tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones, vemos que siempre que obviamente este determinante sea distinto de cero, podemos resolver. Podría ser caso que un circuito que tiene fuentes dependientes no tenga solución. Uno podría preguntarse, bueno, ¿y eso cómo es válido? La verdad es que es válido porque en realidad cada vez que nosotros tenemos una ecuación, lo que estamos incluyendo en el sistema es una restricción que debe cumplirse. O sea, si yo le pongo muchas restricciones a un problema, ese problema podría no tener solución, no cumplir ninguna, no cumplir todas las restricciones al mismo tiempo. Por eso, pero eso solamente ocurre cuando uno, como les digo, si es que uno inventa un problema y eso no se puede dar, no se puede dar en la realidad, el sistema no tendrá solución. Eso es lo que significa, por si acaso. En este caso, si tenía solución, nos da estas tensiones de nodo. Luego, para calcular el B0 y el IX, que serían justamente las tensiones que nos preguntaban, bueno, y la corriente que nos preguntaban, vemos que el B0 va a ser igual a la tensión del positivo, que es E2, menos la tensión del negativo, que sería 0, como lo definimos acá. Luego el IX, ya lo habíamos definido, ¿cierto? Era E1 menos 0 dividido en 2, así que reemplazamos y nos quedaron los valores. Justamente se correspondían con lo que indicaba la guía. Quiero saber si tienen alguna duda respecto a lo que he comentado, porque ahora vamos a resolver más problemas de la guía. Cualquier duda que tengan, por favor. Mientras yo tomo una gatita que alguien me está amasando, la voy a mojar ahí un poco a ver si se porta bien. Cualquier duda me comentan o me escriben. Ya. Oh, ¿se abrió? Ahí se abrió finalmente. Esta es la clase 10. Ya, no se olviden que cualquier cosa ustedes me van escribiendo, comentando. No se queden con las dudas. Vamos a poner acá la clase 10 y vamos a buscar algunos problemas de la guía. No bastante, así que tenemos bastante para poder ejercitar. Y vamos a hacer ejercicio nomás. Nada más que venimos volviendo del 18, por ahí uno anda medio lento a veces. Estamos a martes, de hecho yo no me acordaba que ya estaba. Martes 21 del 9 del 2021. Tenemos la prueba, me parece, por los primeros días de octubre, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de la fecha? Que a mí la verdad es que generalmente se me olvida un poco, pero está publicado en el apunte de presentación del curso. ¿Se acuerdan el día de la prueba? Vamos a buscar un ejercicio por mientras. ¿El 30 de septiembre? ¿Eso cuándo, eh? La próxima semana, el jueves. Ah, muy bien. Entonces, este próximo jueves vamos a terminar los contenidos de la prueba.
el próximo jueves, o sea, en realidad pasado mañana, y el martes vamos a hacer ejercicios nomás de la prueba, y obviamente el jueves recuerden que va a estar disponible todo el día. Todo el día, si recuerdan, son 120 minutos que tienen disponible, lo voy a chequear de todas maneras, ¿ya? Pero está disponible de las 8:15 hasta las 23:59. Yo respondo preguntas hasta las 6, más o menos, obviamente por mail, y también estoy disponible en horario de clase, por si alguien quisiera hacerla en ese horario, ¿sí? Bueno, vamos entonces a resolver un problema de la guía. Esa información la vamos a revisar. Yo creo que la clase que viene, ahí vamos a revisar el apunte. Recuerden que exactamente lo mismo que presentamos en la primera clase. Y yo estoy buscando la guía por mientras. Acá. Vamos a buscar problemas que podamos resolver usando nodos. Un problema interesante. Ese fue el que resolvimos, ¿cierto? El 12. Ups, me pasó el problema. ¿Dónde está? Ahí está el problema. Ya, ahora vamos a buscar otro. Esta la verdad es que es relativamente simple. Aquí obviamente creamos un supernodo y se resuelve bien rápido. No sería mala idea tampoco resolverlo. Vamos a resolver también, como para ir poco a poco agarrando vuelo. Y después vamos a resolver otro más. Vamos a dejar este por acá. Ahí. Oh, se me chocó el problema. Ahí sí. Este es nuestro primer problema de la guía. Y vamos a resolver otro. Lo vamos a recortar directamente. Debería ser... Eso lo podemos resolver, pero en realidad vamos a resolver uno más interesante. Este tiene buena pinta. ¿Qué les parece este problema? De hecho, este yo creo que tiene un buen nivel. O me están. Ahí. Espérenme, que voy a tener que retirar a la gatita que tengo acá. Ahí. No se quiere ir. Toma. Ahí está calentito así. Como una estufa. Ahí. Bueno. Entonces, vamos a resolver estos problemas. Que ya me está empezando a clavar la uña. Está complicado. Ahí. Guía. Guía 1 para que tengan la referencia, sepan de dónde salió este ejercicio. Primero, ¿qué hacemos? Fíjense bien que acá nos definieron ya las tensiones de nodo, le llamaron B1 y B2, problema, son solamente nombres, ¿cierto? Y además nos definieron también el nodo de referencia. Eso quiere decir que en realidad esta tensión va a ser de 0 volt y obviamente nos piden calcular el B1 y el B2. ¿Qué hacemos acá? Nos fijamos que hay fuentes de corriente, tenemos esa fuente de corriente, pero tenemos una fuente de tensión, como tenemos este caso, de que hay una fuente de tensión entre dos nodos que no son de referencia, nosotros podemos definir un supernodo. Como les comentaba, podemos definir todo esto como un supernodo, incluyendo el resistor que está dentro, porque vimos que en realidad su corriente que circula, por ejemplo, por acá, más esa corriente, ¿cierto? Se anulan. Supernodo. Ahí. Así que procedemos. Vamos a obtener entonces una ecuación del supernodo. Supernodo la vamos a poner acá. Porque no estoy escribiendo muy bien, pero bueno. Ahí. Supernodo. Nos queda menos 2, que sería esa corriente que está ingresando. Vamos a tomar todo lo que es entrada, saliente positivo. Después nos quedaría entonces el B1 menos 0 dividido en 2. Lo escribimos acá. Ponle aquí en negro. Más B1 menos 0 dividido en 2. Luego más, vamos a tener, ¿cierto?, esta corriente que viene acá, que sería B2 menos 0 dividido en 4. Nos queda así, como les decía, el B2 menos 0 dividido en 4. Y luego nos queda esta corriente saliente. Recuerden que las corrientes de las fuentes de corriente, nosotros las tenemos que respetar, no las podemos cambiar. Así que me queda positivo, porque es saliente. Y estamos tomando lo saliente como positivo. Igualamos a 0 debido a que ya consideramos todas las corrientes, ¿cierto?, que están convergiendo en ese supernodo. Así que ahora, ¿qué podemos hacer? Aquí podríamos nosotros resolver. ¿Sí? Yo particularmente les recomiendo bastante el multiplicar por el mínimo común múltiplo de los denominadores, ya que eso nos permite eliminar las fracciones. O sea, nos van a quedar únicamente coeficientes enteros. Nos queda así el menos 8, nos queda aquí más 2B1, ¿cierto? 2B1. Nos va a quedar acá únicamente el más B2, y nos va a quedar el más 7 por 4, 28, ¿cierto? Igual a 0.
Y con eso nosotros podemos entonces obtener una ecuación. Vamos a únicamente ordenar esto. ¿Saben que voy a mover un poquito esta expresión? Lo voy a poner acá. Recuerden que cualquier duda que tengan, el momento de preguntar. Para eso estamos acá, si no les dejaría un video, sería más rápido, ¿cierto? Pero la idea es que obviamente vayamos aprendiendo todos los detalles y cualquier duda, pues, la idea es poder resolver. 2b1 y nos va a quedar acá el más 1b2. Y por último, acá fíjense que nos queda, ¿cuánto? Nos queda 20, pero como va a quedar a otro lado, va a quedar menos 20. Y ahí nos queda entonces nuestra primera ecuación. Vamos a dejarla bien ordenada y procederemos entonces a buscar la siguiente. Les pregunto a ustedes, ¿de dónde sacamos la siguiente ecuación? ¿De dónde creen ustedes? En base a lo que hemos estado revisando. Entonces yo hago bien este rectángulo para que nos quede bien ordenado. Ahí tenemos la ecuación 1, lista. ¿Sí? Vamos a checar un poco para que se vea bien. Y bueno, como les comentaba, dentro del supernodo nosotros podemos encontrar también una relación de tensiones. Fíjense bien que tengo el B1 que está definido, ¿cierto?, en el positivo de la fuente y tenemos el B1 que está definido en el negativo. Así que en base a la definición de una fuente de tensión, yo podría decir que el B2 menos el B1 tienen que ser iguales a 2. Una pregunta que muchas veces me hacen es, bueno, ¿y qué pasa con el resistor? La verdad es que el resistor lo único que va a hacer es consumir potencia, no va a tener un efecto sobre la tensión que está entre esos nodos, ya que la fuente es la que impone qué va a pasar ahí. Así que decimos entonces, dentro del supernodo, nos queda lo siguiente. Como les decía, B2 menos B1 igual a 2. ¿Por qué el B2 primero? Porque siempre tomamos primero la tensión que corresponde o que está asociada al positivo de la fuente, o conectada al positivo, para que seamos más precisos. Ahí. B2 menos B1 igual a 2. Si ordenamos un poco para que obviamente nos quede bien ordenada nuestra ecuación, nos queda menos 1 B1, nos va a quedar más 1 B2. Aquí yo simplemente dejo los coeficientes como bien visibles porque los vamos a ocupar, ¿cierto? Ahí, y esto igual a 2. Ahora, una vez que tenemos eso listo, podemos dejar expresar nuestra ecuación. La dejamos así y así. Ahí. Ecuación 2. Ahora armamos el sistema, resolvemos. Incluso podríamos hacerlo a mano, pero en este caso vamos a usar la calculadora. Sería así. Y aquí ponemos el sistema. Recuerden que lo que yo hago es simplemente representarlo en forma matricial, porque la calculadora lo puedo hacer mucho más rápido. Ahí. También hay otras alternativas. 2, 1, menos 1, 1, B1 y B2. B1, B2, tenemos menos 20 y tenemos 2. Así que vamos a resolver. B1, B2. Buscamos la calculadora, que aquí siempre se me pierde el icono, no sé por qué. Por algún motivo se me pierde. De repente aparece. Second, corchete a la izquierda, corchete a la derecha, y ponemos entonces el 2, déjame ver bien, ¿sí? 2, 1, 2,1. Después ponemos second, punto y coma, para así poder saltar a la siguiente fila. Menos 1, 1, y esto lo guardamos en la variable A, con store, ¿cierto? En A. Revisamos que todo esté bien, se ve tal cual, ¿cierto? ¿Sí? Y luego podemos incluso esto reciclarlo y le ponemos acá B y cambiamos lo que está dentro para así agregar el 2 y el menos 20. Menos 20 sí está bien. Bueno, lo borré, el 2. Ahí, menos 20. Le damos Enter. Enter. También les recuerdo que esto está disponible, tanto el enlace para poder descargar la calculadora, no se instala, sino que simplemente se ejecuta, se comprime un zip nomás, y ahí uno pues ejecuta dentro de la carpeta. O sea que no quiere instalar las cosas de repente, totalmente válido. Y además un video sobre cómo descargarla, instalarla, ejecutarla, ¿cierto? Y luego resolver el sistema. Porque aquí obviamente a veces yo hago un poco más rápido. Ahí. Nos queda entonces menos 22 tercios volt y nos queda el menos 16 tercios volt. No se olviden que calculamos las tensiones de nodo. Sacar la calculadora por algún motivo. ¿Y qué nos pedían? Me parece que pedían las tensiones, ¿cierto? Vamos a ver si estamos bien. No, la verdad es que no me acuerdo los resultados, así que vamos a tener que chequear. Vamos a ver acá.
Esa es la clase 9, la vamos a cerrar. Vamos a ver si estamos en lo correcto. Ese era el problema. El problema 14. Ahí sí, 14. Vamos a ver si estamos bien. Y si no estamos bien, lo corregiremos. Nos queda menos 22 tercios y nos queda el menos 16 tercios. Estamos bien, así que, como pueden ver, un método bastante práctico cuando yo quiero identificar tensiones que tengo en los nodos, lógicamente. ¿Dudas? Es portable, como dice Gabriela, sí, la calculadora. Ahora, vamos a resolver el otro problema. Este problema que vamos a ver ahora tiene un poquito más de nivel, ¿no? Pero obviamente es la idea. Vamos a estar resolviendo solamente problemas simples. La idea es que hagamos también problemas de mayor nivel y vamos a darnos cuenta que este tipo de métodos escalan súper bien. O sea, no se dificulta el hecho de que tenga más nodos. Hay que trabajar un poquito más, ¿no? Porque son más ecuaciones. Pero no aumenta la dificultad, por decirlo así. Es algo que, obviamente, si que nosotros no entendemos un movimiento allá cómo aplicar el método, ahí se nos puede hacer complejo. Así que vamos a aplicarnos en resolver. Quiero que pongan mucha atención y cualquier duda durante el procedimiento me van diciendo, ¿ya? No se queden con las dudas. No hay ningún problema, estamos aprendiendo, sí. Me dicen nomás. Bueno, como pueden ver ustedes, de hecho hasta nos definieron las tensiones aquí. Están definidas las tensiones B1, B2, B3, porque este problema es de un libro que yo ocupo. Se llama, por si acaso, por si alguien lo quiere buscar, Fundamentos de Circuitos Eléctricos, que me parece que les dejé incluso un enlace porque lo escanearon. Sí, miren, aquí está. Pueden ustedes revisarlo ahí. Para entrar y verlo solamente tienen que acceder con su cuenta de la PUCB, su cuenta de mail. Así que, para que aprovechen si alguien quiere buscar problemas similares, pero sacada de ahí, algunos lo han inventado, obviamente, muchos del libro. Ahí, tenemos entonces las tensiones. Pueden ver que está todo bien definido. Yo voy a ayudar un poquito con esto, miren. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy únicamente pintando todo aquello que pertenece al nodo de referencia, para que nos sirva así como una manera más simple de poder visualizar que todo eso forma parte de un nodo. También acá, todo eso es parte de un nodo. En amarillo vamos a dejar acá al medio, ¿cierto? Tenemos esas tres líneas que están convergiendo ese nodo, y así es como más fácil de verlo, en mi opinión. De ver. Profe, Dime, el azul no se ve mucho. ¿no se ve? Oh, vamos Sí, a. sí, Ya. creo que por las pantallas tienen brillo azul, entonces no se ve tanto. Ah, puede ser. Ya, mira, vamos a hacer algo. Vamos a dejar este naranjo, que se me fue también, porque por algún motivo los unió el software, pero vamos a buscar otro color, un violeta, bien visible. Un violeta o un morado. Ah, pongamos este nomás. No sé qué color será. Es como bien chillón. Ahí. Ahí se ve, ¿no? Entonces, y nos queda algo más, miren. Acabo de notar que tenemos otro nodo que muchas veces en los libros no lo identifican. Yo particularmente prefiero identificarlo, estoy eligiendo el color. El amarillo se me fue también. Pongamos el amarillo. Vamos a poner aquí este azul se ve. Debería verse mejor. Luego, como pueden ver, nosotros teníamos, ¿cierto? Esa tensión, esta tensión de acá, esa tensión también, definidas en el problema. Además, yo generalmente defino una tensión ahí, le pongo B4. Alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no aparece definida? Porque uno podría trabajar con esto y asumir que esa tensión va a ser 10 volts. Es como saltarse un paso. Nosotros en particular lo que vamos a hacer es que decimos que la tensión del positivo, que es B4, menos la tensión del negativo, que es 0, es igual a 10. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo la fuente de tensión. Por tanto, ustedes pueden notar que claramente se define directo, por eso es que lo omiten algunas veces. En particular, prefiero definirlo igual, que es más ordenado, más consistente, ¿ya? Pero no hay mayor diferencia. Luego, si trabajamos, por ejemplo, en el nodo que tenemos acá, acá o acá, o sea, si nosotros quisiéramos ver qué podemos hacer, nos tenemos que fijar que hay una fuente de tensión ahí. Al haber una fuente de tensión, vamos a tener una fuente de tensión entre dos nodos que no son de referencia, por tanto, podríamos formar un supernodo. Así que vamos a hacer un supernodo acá, mira. Supernodo. ¿Ya? Luego, acá ustedes pueden ver que tenemos, ¿cierto?, una fuente de corriente, un problema. Resistor, resistor, resistor. Así que estaríamos en el caso base, que es cuando yo tengo únicamente resistores y fuentes de corriente. Ahí puedo aplicar al EKC sin problema. Acá no, porque yo a priori no conozco la corriente, ¿cierto? Conozco la tensión únicamente. Por eso es que creábamos el supernodo. Y ahora, una vez que ya tenemos esto definido, vamos a hacer lo siguiente. Y esto es muy práctico para todos los tipos de problemas que uno quiera resolver.
no solamente el circuito, es mirar lo que tenemos que hacer y dónde vamos a sacar las ecuaciones y todo. Fíjense bien, nosotros vamos a obtener una ecuación del supernodo aplicando la LKC, ¿cierto? Vamos a decir acá que esta corriente entra, sale, esa entra no la puedo cambiar, ¿cierto? Y esa sale, una ecuación, aplicando la LKC. Luego, dentro del supernodo, vamos a obtener otra ecuación, la relación de tensiones que hay acá. Por ejemplo, va a ser V2 menos V1 igual a eso, y vamos a buscar qué es lo que es el I0. Segunda ecuación. Y la tercera ecuación la sacamos de acá, aplicando la LKC, porque estaríamos en el caso base, no particular. Tres ecuaciones, tres incógnitas, en principio deberíamos poder al menos resolver, ¿cierto? Siempre que, como le decía, el sistema tenga solución, debería tenerlo en este problema. ¿Ya? Así que procedemos. Supernodo. Eso que yo les comentaba es muy práctico, porque muchas veces pasa que uno se pone a sacar ecuaciones así, no se pregunta si qué tiene que resolver y como que se demora y cosas por el estilo. Uno siempre tiene que tener una visión clara de lo que va a hacer. Así que -1, porque es una corriente que está entrando, nosotros vamos a tomar todo lo que es saliente positivo. Recuerden que a las fuentes de corriente le respeto su dirección, no se las puedo cambiar. Acá decimos entonces, B1 menos 0 dividido en 4, nos queda así, más B1 menos 0 dividido en 4. Más, ahora esta corriente que sería, ¿cierto? B2 menos 0 dividido en 1, lo ponemos. Fíjense bien que sabemos que esto va a ser B2, pero aún así yo lo pongo así porque en realidad estamos tomando en cuenta, de forma implícita, una tensión que hay acá. Y la estamos dividiendo en una resistencia. Y así es como nos da la corriente. Porque lo que estamos haciendo ahora es aplicar la LKC en función de los voltajes de nodo, o las tensiones de nodo, ¿cierto? Para que no se olviden de lo que estamos haciendo. Aquí nuevamente una corriente que ingresa, no la puedo cambiar, ¿cierto? No le puedo cambiar su dirección, me refiero. 2V0, como el valor es 2V0, estoy obligado a poner el V0. Aquí no puedo omitirlo, como si lo haría en otras ramas. Después tenemos que buscar qué es el V0. Y luego me queda esta corriente que está saliendo. Recuerden que para los resistores yo asumo que las corrientes salen, no hay ningún problema. Va a ser V1 menos V3 dividido en 1. Ya no tomo en cuenta el V0 porque aquí lo puedo omitir sin problema. Así que es más V1 menos V3 dividido en 1. ¿Sí? Se nos acabaron las ramas, teníamos obviamente 5 ramas, ¿cierto? Que están convergiendo al supernodo, por tanto ahora ya igualamos a 0. ¿Qué puedo hacer acá? En realidad tengo varias posibilidades, podría buscar lo que es el B0, ¿cierto? En particular yo voy a multiplicar por 4, que sería el mínimo con un múltiplo de los denominadores. Nos va a quedar así menos 4, nos va a quedar más simplemente B1, voy a bajar el B1 si queremos. Aquí nos va a quedar más 4B2. Me parece como que se hubiera ido el internet por un momento quizá. Acá nos queda menos 8B0. Tenemos que buscar qué es lo que es el B0 en un momento. Y nos va a quedar entonces el más 4 B1 menos B3. B1 menos B3. Y eso va a ser igual a 0. ¿Sí? Mucho cuidado, que a veces a uno se le escapa alguna cosa por ahí y es fácil equivocarse. ¿Qué nos toca hacer entonces? Buscar qué es el B0. Porque recuerden que buscamos dejar todo en función de nuestras corrientes de nodo. Perdón, de tensiones de nodo. Ahí sí. Buscamos el B0. El B0 está definido acá. Va a ser entonces la tensión que yo tengo en el positivo menos la tensión que tengo en el negativo. Ese es el B0. Va a ser, por tanto, B1 menos B3. B1 menos B3. Si esto estuviera definido al revés, lógicamente me cambia. ¿Sí? Así que mucho cuidado con eso. Estoy borrando y no me borra. Ahí sí me borró. Luego, podemos reemplazar. Yo voy a copiar aquí, obviamente, todo esto y voy a reemplazar directamente el B0 para poder así obtener la primera ecuación. Como pueden ver, esta ecuación es la que nos da más trabajo al principio. Por lo general, yo prefiero siempre comenzar por la ecuación del supernodo, ya que por lo general, como les digo, tiende a ser la más larga. Entonces, después las demás son bien rápidas, en comparación, ¿no? Ahí. Ponemos entonces el B1 menos B3. Me quedo como bien chico ese menos, ahí sí. Ahí. B1 menos B3. Recuerden que es el B0 directamente. Y así que podemos empezar a juntar todo. Vamos a ver qué nos queda. B1, ¿cuántos hay? Hay un 1, B1, lo voy a anotar acá por si acaso. Hay un menos 4, perdón, menos 8. ¿Ven? Por eso es bueno anotarlo. Acá nos queda el más 4 y no hay más B1. ¿Cuánto sería esto? Sería 1 menos 4, ¿cierto? 1 menos 4 va a ser menos 3. Menos 3
B1. Nos queda menos 3B1. Buscamos ahora los B2. Tenemos ese B2 que sería 4B2 y no tenemos más, así que nos queda directamente más 4B2. Recuerden que hay que poner harto cuidado acá porque a veces aquí se equivoca uno. Por más simple que pueda parecer, es donde la mayoría de los errores aparecen. Y luego el B3, que ustedes pueden notar que nos queda, ¿cierto? El menos, nos va a quedar más 8B3 y nos va a quedar aquí el menos 4B3. Así que sería obviamente más 4. Lo ponemos ahí. ¿Y qué más nos queda? Veamos bien. Nos queda C4, me parece que no hay nada más, así que sería igual a 4. Y así tenemos la primera ecuación, como les decía, probablemente la que nos representa un poco más de trabajo, pero ese es el procedimiento que seguimos. Como podrán notar, eliminar las fracciones al principio pues, igual nos ayuda, porque después operamos simplemente números enteros. Ahí. Y nos queda así. Primera ecuación lista del supernodo. Ahora, ¿qué hacemos? Una vez que ya obtuvimos la ecuación del supernodo, recuerden que lo único que hicimos fue definirlo ahí porque había una fuente de tensión, da lo mismo que sea dependiente, lo importante es que sea fuente de tensión. Aplicamos la LKC en función de las tensiones de nodo, como nos apareció acá el B0, buscamos lo que era el B0 y lo reemplazamos. Y llegamos así a nuestra ecuación. Ahora, dentro del supernodo, vamos a ver la relación de tensiones que hay en justamente esa fuente. Vamos a poner aquí dentro del supernodo, para ser bien ordenado. Supernodo. Y decimos, la tensión del positivo, B2, menos la tensión del negativo, B1. B2 menos B1 tendrá que ser igual a ¿qué cosa? Obviamente el valor que me indica. En este caso, como es dependiente, depende de alguna otra corriente, aquí en este caso I0. Vamos a ponerlo igual. Si es que hubiera sido una tensión independiente, como era el caso del problema anterior, ustedes pueden ver acá. Ups, me fue para allá. No quiere aparecer ahí, sí. Fíjense que aquí era una fuente independiente, por tanto esto quedaba igualado a 2 simplemente. Era un poco más simple, que nos queda la ecuación casi lista. Si es que aparece una fuente dependiente, aplicamos lo mismo, la diferencia está en que ahora hay que trabajar un poquito más para obtener la ecuación. Así que buscamos, ¿qué es el I0? Les pregunto a ustedes. Me pueden escribir, me pueden comentar. No se olviden que tiene que ser una tensión dividida una resistencia, ¿cierto? ¿Dónde está el I0 primero? Ahí está circulando el I0. Va a ser la tensión de donde parte la corriente menos la tensión donde llega dividido la resistencia. Así que va a ser B3 menos 0 dividido en 4. O sea, lo que estamos haciendo de forma implícita es calcular esta tensión que está acá, ¿cierto? Y eso divide la resistencia y por tanto nos da igual a la corriente. Estamos aplicando, por decirlo así, la ley de Ohm. De una manera alternativa, ¿cierto? O sea, no se olviden que la ley de Ohm lo que dice es que B es igual a R por I. Entonces yo si despejo obviamente el I, me queda que B sobre R va a ser justamente igual a esa corriente. Eso estamos haciendo. De forma implícita, ¿sí? Así que bueno, con eso podemos reemplazar y ver qué nos da. Vamos a chequear. ¿Qué nos da? ¿Qué nos da por acá? Ahí tenemos el B2 menos B1. Esto es igual a 4. Fíjense bien que nos queda el 4 ahí, se elimina, así que nos va a quedar simplemente el, el B3. Yo de todas maneras lo voy a escribir. Me interesa más que nada que se vaya viendo todos los pasos de lo que estamos haciendo. Después, obviamente, en la clase siguiente y ya la próxima semana, podemos ejercitar así y saltar nuestros pasos, pero por ahora estamos aprendiendo, así que no perdemos nada. Obviamente, multiplicamos, se nos va eso, nos va a quedar entonces lo siguiente. Nos va a quedar que B2 menos B1 va a ser igual a ¿qué cosa? El B1 bien, sí. Va a ser igual a B3. Y si yo expreso la ecuación, voy a dejar toda a la izquierda por si acaso, me va a quedar menos 1, B1, vamos a poner bien el 1 que me está haciendo un poco mal. Vamos a poner acá más 1, B2. Y vamos a poner, ¿cierto?, el menos 1, B3. Me gusta identificar los coeficientes porque así después es como bien directo al momento de representar el sistema. Ahí, ¿cierto? Nos queda así. Tenemos eso listo, casi listo en realidad. Nos va a quedar la segunda ecuación. Ecuación 2. Y ahora, como ya habíamos identificado al principio cuando miramos lo que teníamos que ir realizando, nos queda únicamente trabajar en este nodo, acá.
en el nodo 3, donde tenemos fuente de corriente, resistor, resistor, resistor. Vale decir caso base, así que aplicamos la LKC unisilvestre, como se dice. Y la vamos a tener acá al lado, para que así podamos tener el circuito visible. Ya después la voy a mover igual, la ecuación me refiero. En el nodo 3, vamos a ponerle acá, nodo 3. Le puse paréntesis, ¿cierto? Ahí sí. Y decimos, la que queramos primero, en este caso esa corriente. Como es saliente y estamos tomando todo el saliente positivo, nos va a quedar 2V0. Vamos a poner así. Después de eso, vamos a tener más. Podemos tomar cualquier corriente, esta primero. B3 menos 0 dividido en 4. B3 menos 0 dividido en 4. Menos 0 dividido en 4. Más. Vamos a tener ahora, por ejemplo, esta corriente, ¿cierto? Va a ser B3 menos B4 dividido en 2. Y nosotros obviamente conocemos el B4. Menos B4 dividido en 2. Posteriormente lo vamos a reemplazar. Alguien podría haberlo reemplazado directamente y así se ahorraba el B4. Prefiero hacer así, ir paso a paso. Más. Y nos queda la última corriente. Nos quedaría la corriente que sale acá, ¿cierto? Que sería B3 menos B1 dividido en 1. B3 menos B1 dividido en 1. Ahora sí, dividido en 1. Naturalmente no hay más ramas que estén convergiendo en ese nodo, son solamente 4, tenemos 4 términos, así que igualamos a 0. Y aquí podemos empezar a desarrollar más si queremos, ¿cierto? Vemos que nos va a quedar entonces, ¿qué era el B0? ¿Se acuerdan? Está definido acá. Era la tensión que tengo en el positivo menos la tensión que tengo en el negativo. Vale decir B1 menos B3. B1 menos B3. Vamos a poner acá. B0 igual a B1 menos B3. Y aquí me voy a llevar ya esta expresión abajo para poder desarrollarla ahí. Quería tener solamente visible el circuito. Vamos a llevarla para acá. Cualquier duda, como les decía, me van comentando. Ahí. Así que reemplazamos. Voy a copiar lo mismo y voy a poner el B1 menos B3 en vez del B0. A pesar que, saben que yo todavía podría, bueno, reemplazar y multiplicar por 4, ¿sí? Porque vamos a eliminar obviamente los coeficientes fraccionarios, vamos a dejar solamente coeficientes enteros. Ya que lo hicimos de esta forma, vamos a expresarlo acá. 2B1 menos B3, me voy a alejar un poquito mejor. Ahí. 2B1 menos B3. Ahí. Y luego podemos multiplicar por 4, como les decía. Multiplicamos por 4, aquí nos va a quedar obviamente 8B1 menos B3. Nos va a quedar acá el simplemente más B3. Nos va a quedar el 2B3 menos B4. No se olviden que el B4 lo conocemos, posteriormente lo vamos a reemplazar. Y nos quedaría acá más 4B3 menos B1. Vamos a ver qué nos da. Son hartos términos, pero aquí hay que tener cuidado, ¿no? De no equivocarnos, porque a veces, como les digo, lo más simple a veces no se equivoca. Y me voy a acercar un poquito para trabajar un poquito mejor. Ya, partimos entonces. B1, tenemos un 8 y tenemos un menos 4, ¿cierto? Así que nos va a quedar directamente 4, B1. Los podemos escribir también, algunos de ellos los vamos a escribir, así que son muchos términos. El B2, pueden notar ustedes que no hay ningún B2, no aparece. B3 sí hay, voy a ordenarlos, voy a escribirlos, ¿ya? Va a ser menos 8, acá tenemos más 1, bueno, más 2 también, y más 4. ¿Qué me quedará por acá? Vamos a ver. Ahí me queda entonces 6, me queda 7, miren, me quedó menos 1, menos un B1. Perdón, B3. Ahí sí. ¿Estamos bien o no? ¿Sí? Era menos 8, más 1, más 2 y más 4. Y eso nos queda en definitiva menos 1, B3. Y esto igual a, vamos a ponerlo acá, sería el B4. ¿Dónde está el B4? Ahí está el B4. Sería menos 2, B4, igual a 0. ¿Cuánto valía el B4? ¿Se acuerdan ustedes? Porque lo voy a poner acá directamente. Sería 4B1 menos 1B3. ¿10, Y eso profe? igual, valía 10. Ya, muy bien. Sí, de hecho valía 10. Y nos quedaría entonces igual a 20. ¿Sí? Así que lo ponemos ahí.
Y nos queda la ecuación 2, perdón, 3, la última. 3 ecuaciones, 3 incógnitas. En principio tenemos chance que se pueda resolver. Ahí. Así que ahora vamos a ordenar. Luego debemos resolver el siguiente sistema. Vamos a poner aquí un poco un comentario. O intentar escribir un comentario decente. Luego resolvemos el sistema. Recuerden que nos están preguntando únicamente las tensiones B1, B2 y B3. Resolvemos el sistema. Lo vamos a ordenar acá y vamos a usar la calculadora. Bueno, están medio chocas mis líneas, vamos a tratar de mejorarla. Ahí, ahí, ahí. No está tan bueno el pulso de estas fechas, ¿qué les puedo decir? Ahí, ya. Y tenemos entonces el 20, tenemos acá el 4. Recuerden que si no aparece el B2, obviamente es porque es 0 su coeficiente. Nos queda el -1. Vamos a poner directamente el B1, el B2 y el B3. Y la otra ecuación, ¿dónde la tenemos? Por ahí arriba, ¿no? Ahí está. -1, 1, -1. -1, 1, -1. Y eso igual a 0. Ahí, igual a 0. Y la primera ecuación sería -3, 4, 4, 4. Muchos 4. -3, 4, 4 y 4. Y con eso estamos listos. Podemos entonces empezar a resolver nuestro sistema. Vamos a ver qué nos queda. Recuerden que lo que nos preguntan son las tensiones. Nosotros igual vamos a agregar quizá otra pregunta, o sea, calcular una tensión y una corriente. Más o menos para sacarle un poquito más de provecho al problema. Buscamos la calculadora que se me fue para acá. Y procedemos. Lo mismo, ¿cierto? Second, corchete de la izquierda, corchete de la derecha. Ponemos acá -3 con el menos pequeño. Si usamos el otro menos, el de la resta, eso daría un error de sintaxis. Con mucho cuidado. Ponemos punto y coma para saltar a la siguiente fila. -1, -1, -1. Falta otra coma. Esto separa los elementos en una misma fila me refiero. Punto y coma. 4, 0, -1. Y guardamos obviamente con store en la variable A. Vemos que esté todo correcto. -4, 4, perdón, -3, 4, 4, -1, 1, -1, 4, 0, -1. Muy bien. Reciclamos acá, ponemos el B y empezamos a llenar nuestro vector columna, ¿cierto? Nuestra matriz columna. 20, por acá 0 y arriba 4, que creo que de hecho tengo un 4, así que vamos a borrar simplemente. Enter, y fíjense que ahora como actualizamos los valores de las variables A y B, yo puedo tomar esta expresión, le presiono Enter, me la lleva nuevamente a esta línea de comando y le doy Enter de nuevo. Y me da ahí los resultados, como pueden ver ustedes. Me da, voy a tratar de escribir un 1 bien, 164 dividido en 33. Esto no se olviden que son volts. Después nos da el 160 dividido en 33 volt. Y nos da -4 dividido en 33 volts. ¿Sí? Vamos a chequear si que está correcto. Recuerden que las soluciones están disponibles. Por acá están. Soluciones. Era el problema 18, creo. Sí, 18. 18. Ya, recuerda los números. 164, 160 y -4. Todos divididos en 33. 164, 160 y -4. Todos divididos en 33. Estamos bien, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Fíjense bien que tenemos un B0, tenemos un I0, así que aprovechemos a calcularlo, ya que estamos en eso y ocupamos un poco de esfuerzo en resolverlo. Vamos a calcular eso. Con eso vamos a estar listos por hoy día. De todas maneras, quiero saber si tienen alguna duda respecto a lo que hemos realizado. Voy a hacer una pequeña recapitulación, muy breve, donde fíjense bien que tenemos un problema, donde nos definían ya los nodos de referencia, ¿cierto? Y además otros 3 nodos. En particular, yo definí el B4 porque encuentro que es mejor tener una tensión de nodo en ese punto, debido a que justamente este nodo de acá obviamente no es igual a ese ni igual a ese. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con esa tensión de nodo? Ocurre que queda definida inmediatamente, porque tenemos que la tensión que tenemos en el positivo, al tener cierto un caso particular donde hay una fuente de tensión entre un nodo que no es de referencia y el nodo de referencia, nos queda así. B4 menos 0 igual a 10.
Por tanto, V4 igual a 10 voltios. Después trabajamos en este supernodo que hemos definido debido a que hay una fuente de tensión entre dos nodos de nodo referencia. Tomamos todas las corrientes salientes positivas, así que estas corrientes nos quedaron negativas. Las demás nos quedan positivas, obviamente, la tensión V1 menos 0 dividido en 4, más V2 menos 0 dividido en 1, y el V1 menos V3 dividido en 1, ¿cierto? Así que después ordenamos todo eso, reemplazamos el valor del V0 que nos aparecía y llegamos a la ecuación 1. La ecuación 2 la tuvimos de dentro del supernodo, dijimos que la tensión que tenemos en el positivo menos la tensión que tenemos en el negativo tiene que ser igual a 4 I0, donde el I0 va a ser la corriente que está circulando por esta rama. Va a ser igual a V3, que es la tensión de donde parte, menos 0, que es la tensión donde llega, dividido la resistencia. Eso lo reemplazamos y nos quedó la ecuación 2. Y por último, la tercera ecuación la obtuvimos acá, en el nodo 3, donde tenemos el caso base, solamente hay fuentes de corriente y resistores, así que en este caso estará saliente, no la podemos cambiar, ¿cierto? Las demás las subimos saliente, nos quedó V3 menos V1 dividido en 1, más V3 menos 0 dividido en 4, y más V3 menos V4 dividido en 2. Reemplazamos lo que era el V4, que habíamos calculado en un principio, y llegamos a la ecuación 3. Con eso resolvimos el sistema y estamos ok con las tensiones de nodo. ¿Cuál es el ejercicio adicional? Calcular V0 y I0, que debería ser, no quiero decir trivial, pero relativamente directo. Ejercicio adicional. Adicional. Entonces, una vez que tenemos, vamos a ponerle acá, calcule B0 y 0. Estaba rellenando cualquier cosa, pero no, en realidad vamos a calcular directamente. Nosotros ya conocemos las tensiones, ¿cierto? O sea, el B0, como dijimos, era igual a qué cosa. Cuando tengo una tensión y yo he aplicado nodo, va a ser simplemente una diferencia de tensión. La tensión que tenemos en el positivo, en este caso V1, menos la tensión que tenemos en el negativo, que es V3. Así que, como les decía, y como está de hecho definido justamente acá, nuestro V0 va a ser directamente V1 menos V3. Si estuviera definido al revés, me hubiera quedado V3 menos V1, ¿sí? Ahí. Y el I0, como les comentaba hace un momento, es igual a la diferencia de tensiones que tenemos, que sería, por tanto, el V3 menos 0 dividido en 4. Si estuviera en sentido contrario, habría quedado 0 menos V3 dividido en 1. Perdón, en 4. Estoy viendo mal el número. Ahí sí. Así que nos queda V3 menos 0 dividido en 4. Con eso podemos resolver reemplazando únicamente las tensiones de nodo. Y esto también, por si acaso, se va a relacionar con cómo nosotros calculamos potencia, que es algo que vamos a hacer en la clase siguiente. Pero la verdad es que es más que nada darle aplicación a lo que ya hemos estado realizando. No es más que eso. Ahí. Ahí. Y calculamos. ¿Cuánto nos da? P0 y tenemos el I0. ¿Eso cuánto nos da? Aquí lo vamos a poner. Va a ser calculadora. B1 menos B3. Las tenemos escritas, así que en realidad podríamos incluso, como pueden ver, va a ser 160 dividido en 33, ¿no? Eso va a ser la diferencia entre el B1 y el B3. Va a ser 160 dividido en 33 volt. La diferencia únicamente. ¿Y eso cuánto es aproximadamente para que tengamos una idea? Vamos a ver. Dividido en 33. Con este botón, por si acaso, el diamante que aparece ahí y dándole enter, me aproxima. Me da que es 4,848. Usando 4 cifras significativas. Ahí aproximé, ¿cierto?, hasta esa cifra. Luego, ¿cuánto nos quedaría esto que da acá? Miren, fíjense bien que va a ser esa tensión dividido, ¿cierto?, en 4. Así que nos va a quedar simplemente 1 sobre 33 amperes. Y nos queda negativo, ¿cierto? Sí, nos queda negativo porque es el V3 menos 0, que en este caso va a ser V3 finalmente, dividido en eso. ¿Y esto cuánto es aproximadamente? Va a ser lo siguiente. Me preguntan por acá si en la prueba se van a usar ambos métodos y si es que entra algo de teoría. No entra teoría como preguntas. Van a ser problemas los cuales yo le voy a presentar, por ejemplo.
un circuito así y les voy a preguntar las ecuaciones. Y va a estar definido, por ejemplo, el problema con los nodos y se dice, por ejemplo, obtenga la ecuación del supernodo. Y ustedes la escriben así algebraicamente. Y el sistema lo va a revisar si está correcto. Tenemos también, por ejemplo, que va a preguntar acá la ecuación del nodo B3, o en el caso de mallas, obtenga la ecuación de la malla tanto, de la supermalla, y va a estar definido lo que se les pide. Entonces, si ustedes pueden aplicar esto que hemos realizado nosotros, no deberían tener inconvenientes. Ese es el método que se va a usar para la evaluación, y va a ser un cuestionario. Ustedes no van a tener que subir nada, ¿no? Solamente escribir sus opciones ahí, o en su defecto, en algún problema, seleccionar una opción. ¿No? Pero sí van a tener que escribir. Obviamente el sistema lo va a revisar, si que llegara a haber algún error, obviamente la revisión se corrige a mano, pero por lo general no debería haber mayores problemas. Vamos a usar preguntas algebraicas para ello, que son un poquito más poderosas que las otras preguntas, porque las preguntas numéricas uno tiene que poner un número. En este caso, se podría preguntar un número, un valor, ¿cierto? Pero sí se pueden preguntar también las ecuaciones, lo cual es muy, muy útil. Y nos queda esto. Menos 0,030, 0,3, 0. En realidad, no aproximo más allá que eso. 4 cifras significativas. Y nos quedan entonces los resultados. ¿Qué vamos a hacer en la próxima clase? Próxima clase, calcular potencias. Eso es todo lo que vamos a hacer. Obviamente usando método de mallas y método de nodo. Cualquier duda que tengan, por favor, es el momento. Bueno, aquí, cálculo de potencias. De potencia. Y obviamente, como les decía, vamos a usar tanto nodos como mallas. Como pueden ver, son métodos bastante poderosos, ¿cierto? Así que bueno, cualquier duda es el momento. ¿Ya? Si no existieran más dudas por hoy día, yo creo que vamos a llegar hasta acá. En realidad hicimos 2 problemas de la guía. Calculamos también algo más. Los problemas más allá de lo que ustedes han visto no van a tener una mayor dificultad. En la prueba, como les decía, se van a preguntar ecuaciones, de, por ejemplo, de el nodo de acá, del supernodo, que la van a escribir directamente en el cuestionario, no tienen que subir nada. Y se pueden pedir algunos cálculos también. Base, por ejemplo, si se le entregan las tensiones de nodo, las corrientes de malla, ustedes deberían poder calcular alguna de las corrientes y valores que tengamos ahí. Así que bueno, le agradezco mucho su participación. Nos estaríamos viendo entonces el próximo jueves. No falten, porque vamos a ver el último tema que va a entrar en la prueba. Pues el martes ya solo ejercicio y el jueves obviamente la prueba en sí misma durante casi todo el día, de 8:15 hasta 23:59. Y el horario que, si recuerdo bien, son 120 minutos. ¿Ya? Si no, de todas maneras, igual está escrito por si acaso la presentación del curso. Esté muy bien, chao, chao, nos vemos.